¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón, la Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro co-conductor, el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Buenos días. Hola, buenos días, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, hoy tenemos la presencia de nuestra invitada, a nuestra querida Gremly Yadari Cruz Cum, quien es licenciada en psicología. Buenos días. Hola, buenos días. Y días. también especialista en tanatología y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace 9 años se dedica a la práctica de psicología en consultorio privado con niños adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Ha participado en programas de prevención del suicidio del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Es facilitadora del grupo de apoyo emocional en pacientes con cáncer de mama en Fundación CIMAP, aquí en México DF, facilitadora y coordinadora del grupo de apoyo emocional en Oncoayuda AC, en el Hospital General de la Ciudad de México. Participante del Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de Programas de Acción Específicos 2013-2018 de la Secretaría de Salud del Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva, directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en escuelas preparatorias particulares, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Oncoayuda AC, conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones, tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano en jóvenes, niños y adultos, colaboradora como columnista para Nuclear Noticias en Sector Salud, actualmente docente en la licenciatura de Educación Musical impartiendo la materia en Psicología de Desarrollo Humano, psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música, y el tema a tratar hoy, el duelo por la pérdida de la salud. Es un tema tan interesante y queremos mandarle un saludo a la doctora Maru Ramírez, quien se encuentra ahora en un duelo por esto importante por su hermano Enrique, su hermano mayor, quien está en el Centro Médico Nacional. No sé si en La Raza o en el centro médico, por un politraumatismo con un problema grave de salud, lo están transfundiendo y bueno, y justo con el tema que nos hacemos solidarios a ellos y creo que nos está escuchando. Maru, va nuestro apoyo solidario contigo y quisiéramos que Gremly hiciera una introducción sobre este tema tan importante. Muy buenos días a todos, gracias, es un gusto volverles a ver. Y querida doctora Maru, le mando un abrazo hasta donde esté y deseo de corazón que encuentre en pronta recuperación su hermano y toda su familia. Y bueno, haciendo una pequeña introducción al tema, me gustaría hablarles un poquito de lo que es la tanatología, porque es un tema tal vez muy poco conocido. La tanatología es una rama también poco conocida dentro del ámbito médico y pues la tanatología es podríamos llamarle especialidad, que se dedica sí a cuestiones de muerte y pérdidas, pero no únicamente muerte, hablando un poquito de duelo, hablando un poquito de esta parte de encontrarle significado a la muerte, encontrarle significado al duelo, conocer qué es un duelo y acompañar sobre todo a las personas que están pasando por una situación de pérdida. Puede ser una pérdida de un familiar, una persona querida, una pérdida
de alguien, de un ser querido, algo físico, puede ser desde la pérdida de un trabajo también, la pérdida de algo material y la pérdida de la salud, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, también hablarles un poquito del duelo. El duelo es este proceso que se vive cuando nos encontramos ante una situación de pérdida, de muerte, y que tiene ciertas etapas también ese proceso, ¿no? Sí, es muy difícil actualmente entender realmente el término tanatología, que cuando hablamos de tanatología, la mayoría de las personas inmediatamente se comportan de una manera totalmente a rechazar el aspecto, lo relacionan con la muerte. Exacto. Y como dice la doctora Gremlin, la tanatología está muy estructurada y abarca varios ámbitos. Entonces, en este momento, que la intención precisamente de este programa es que nuestro radioescucha comprenda que la tanatología es algo que debe de estar presente desde que el ser humano llega a este mundo. Así es. Y debe estar impartido hoy en día el concepto tan arraigado, así como hablamos del psicólogo, del psicoterapeuta, debe estar arraigado precisamente en la educación, en el culto de un país. Porque no estamos preparados día a día para entender este concepto y vivimos totalmente en conflicto. Entonces aquí la doctora Gremlin, la experta, nos va a sacar de estas dudas. Precisamente ahorita en este momento nos va a expresar las etapas por las cuales se va presentando este concepto de qué es la tanatología y la profundidad de ella. Y está muy relacionada con los problemas emocionales. Que la tanatología envuelve también aquel paciente terminal, aquel paciente en procesos delicados, donde la familia está sufriendo un duelo importante. Y la tanatología envuelve aquellos pacientes o aquellos familiares que están en la transición o en la etapa donde están teniendo una pérdida que va a ser irreversible, donde van a perder y tienen que acompañar el proceso con su familiar, y que tienen que ayudar a la familia a ayudarles a que el paciente tenga una terminación digna, un acompañamiento donde el paciente tenga un final sin ese dolor que suele acompañar el proceso de la muerte, donde casi todo pensamos que la muerte es el final bueno, es el final de la existencia, pero casi todo lo vemos como una cuestión dramática, y no siempre es así, ¿no? Sino se tiene que pensar que la muerte es una parte del proceso, pero no es la terminación, sino es un final de un ciclo solamente. Pero hay que ayudar a acompañar a la familia, que es una parte de la vida nada más, donde se culminan algunos procesos, pero que se tiene que ayudar a la familia a pensar que se está cerrando un ciclo solamente, ¿no? Así es. El doctor nos acaba de regalar un concepto de la labor de un tanatólogo dentro de todas estas situaciones que vive un enfermo, su familia o una persona que ha sufrido una pérdida, ¿no? Es justamente este acompañamiento, este entendimiento hacia el final de la vida, pero también cuando nos encontramos con una familia que tiene un enfermo, y si es terminal, lo que se hace es acompañar a la familia a entender todo el proceso que va a vivir el enfermo, pero también ayudarlos a ellos a entender que es parte de la enfermedad y que se pueden acompañar
todos, ¿no? Porque siempre pasa que cuando se enferma, sobre todo los papás, les cuesta mucho trabajo a los hijos ponerse de acuerdo en quién lo va a cuidar, quién lo va a acompañar, los gastos económicos, todo lo que involucra tener una enfermedad prolongada, ¿no? Tener a una persona en un hospital. Y toda la carga emocional, usted lo decía hace ratito, que esto genera en cada una de las personas involucradas, ¿no? Entonces, conocer por lo que atraviesa un enfermo y por lo que a lo mejor está atravesando su familia, tal vez te pueda ayudar, a ti que me estás escuchando, a que puedas entender lo que pasa contigo y lo que pasa con la gente que tienes al lado. Porque a veces decimos, ay, está enojado y todo le molesta. Pero es parte de eso. Imagínate que de repente te dicen, tienes una enfermedad que va a durar muchísimos años en un tratamiento, un cáncer, una diabetes, y que de repente hay buenas subidas y bajadas. Ustedes como médicos saben que de repente hay etapas de crisis o hay etapas buenas en las que el paciente está bien, pero hay etapas en las que no está bien y hay que correr al hospital, hay que modificar los estilos de vida que todos llevan, y eso cuesta el tener que adaptarte a una enfermedad, a las actividades que normalmente haces, cambiarlas y turnarte para ir a un hospital también a cuidar a tu familiar, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras en tanatología o en cuidados paliativos, hablaba de unas etapas por las que atraviesan, se las voy a mencionar, y no todas ocurren en un orden como los voy a ir mencionando, ¿no? Pueden algunas personas tenerlos, otros pueden no experimentar más que una etapa, o tal vez pueda ser que no ocurran en el orden en el que normalmente se encuentran, ¿no? Una de ellas es la negación. La negación, cuando por ejemplo te dan un diagnóstico y tú dices, no, esto no es cierto, esto no me puede estar pasando, yo voy a estar bien, y es esa parte de no querer asimilar todavía lo que está por venir. Luego está la ira o el enojo, el ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Si yo me cuido, ¿por qué si yo estaba bien, si mi vida estaba toda tranquila? Entonces aquí, más bien, en lugar de preguntarse por qué, valdría la pena de preguntarse ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estamos viviendo todo esto como familia, como enfermo? Y también está otra etapa que se llama la negociación, en la que normalmente esta etapa pues es muy notoria, ¿no? De repente vemos gente que dependiendo de su creencia y su cultura, dice, a ver, Diosito, si tú me echas la mano, yo también te prometo que voy a dejar de tomar, ¿no? Que ya no voy a hacer lo que antes hacía, voy a cambiar mi vida. Voy a ser bueno. Exacto, voy a ser mejor persona. Y luego viene una etapa de depresión, pero una depresión, por eso digo que es importante el acompañamiento, porque no podemos decir, está llorando mucho y por eso ya está deprimido, sino que es una depresión identificada por ciertas etapas y un diagnóstico médico, no se puede decir que por estar llorando nada más ya está deprimido, sino que hay una serie de eventos y de tiempos que se cumplen para decir esta persona tiene una depresión. Y luego viene la etapa de aislamiento, esta de no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me venga a visitar, no quiero inclusive que mis familiares estén cerca de mí. Luego viene una etapa de aceptación, que la aceptación es esa parte en la que todo el proceso ya se vivió y el enfermo dice, bueno, ok, voy a poner de mi parte, sé que esto está pasando. Le encuentro un significado a esta enfermedad, pero un significado positivo, y eso me permite reconstruir una nueva forma de vida. Por eso le llamamos aceptación, que después de esto se le ha agregado una nueva etapa que es la resiliencia, ¿no? El poder continuar con tu camino a pesar de la enfermedad, pero encontrarle un significado positivo. Para llegar a este camino hay personas que a veces lo hacen no sé, tal vez del diagnóstico un poquito más adelante, que son muy resilientes, y hay personas que no son tan resilientes y que tienen que pasar por varios procesos. Entonces, si tú estás viviendo esto o identificas alguna etapa en ti o en tu familiar, pues es un duelo el que está viviendo, y ante un duelo lo más importante siempre es vivirlo. La palabra duelo viene de dolor, y existe un dolor por esta situación que se está viviendo, y entonces lo más recomendable es sentir ese dolor, vivir ese dolor,
pero saber que a pesar de que tú lo sientas y lo vivas, no va a pasar nada malo, sino que vas a encontrar un significado y vas a encontrar una nueva forma para salir adelante. O sea que ahorita con todos los términos que tú acabas de mencionar, Gremlin, dentro del concepto de la medicina, cotidianamente nosotros estamos muy enmarcados y encaminados a entender que el ser humano es un ente, es un ser. Y mientras este ente, este ser no viva con él mismo, no se integre con él mismo, no se reconozca a sí mismo, pienso, y tú nos aclararías, va a vivir totalmente en conflicto. Y ese conflicto, a través del tiempo, se va a convertir en una situación de no aceptar cambios en la vida, porque vive de una manera tan cotidiana, vamos a utilizar el término tan banal, que está acostumbrado a un ritmo de vida, que cotidianamente lo está llevando a un estilo de conflicto. Sí. Y ese estilo de conflicto no lo deja ver la aceptación realmente de lo que está pasando a su alrededor y de hacia dónde se tiene que dirigir como ser humano. Entonces siento que aquí el concepto, cuando hablamos del término de la de depresión, por todas las etapas que va pasando, entonces el interrogante es vivimos todo el tiempo en estado de trastornos afectivos y trastornos del estado de ánimo, que precisamente nos conlleva esa dirección que se vive en este momento de entender y aceptar cada parte de la vida lo que nos está pasando y entender cómo vamos a pasar ese duelo, cómo vamos a aceptar. Es lo que mencionaba ahorita Gremlin, o sea, la capacidad de resiliencia, o sea, ¿qué capacidad de respuesta tenemos ante este tipo de situaciones? O sea, la capacidad de reacción tenemos o no tenemos ante ello. O sea, la resiliencia ahora se conoce la capacidad positiva de responder ante un hecho de duelo o de daño que tenemos. Y aquí ya empiezan a llegar preguntas importantes. Dice, ¿cómo identifico al paciente que el paciente está deprimido y qué hacer ante dicha situación? Obviamente el paciente está deprimido ante esta situación y ahí está la capacidad de respuesta o no, ¿no? A ver, les pregunto a ustedes entre esto, pues el paciente está deprimido y ahí viene su capacidad de respuesta o no ante esta situación. Obviamente los pacientes tienen que buscar ayuda con un especialista como Gremlin y tienen que buscar ayuda con el médico, porque yo creo que nadie está preparado para este tipo de duelos. Y aquí dice, ante una situación de duelo, ¿cómo debe de actuar la familia más si el paciente no acepta la pérdida? Ok. En la parte de la depresión, yo creo que lo primero que podemos ver es que el paciente se decae mucho más de lo que a lo mejor la enfermedad pudiera manifestar, pero su estado anímico o su estado emocional cambia completamente, no tiene ganas de nada, no quiere, inclusive hay situaciones en las que no quiere ni comer, sí lloran y pues como gente cercana a nosotros nos podemos dar cuenta que algo no está bien en él, ¿no? Entonces lo importante es pedir ayuda e ir canalizando o ir con los medios donde más cercanos tengas, por ejemplo, un médico, y este médico si detecta algo te puede canalizar a un especialista, ya sea un psicólogo, un tanatólogo, un psiquiatra, para que lo puedan atender y determinar qué tipo de depresión tiene, ¿no? Sí, ahorita que están considerando el término de la depresión, como diríamos, engloba, y lo hemos dicho en varias ocasiones, engloba muchos aspectos. Entonces, para poderla comprender desde el punto de vista un poquito más clínicos como médicos, por eso la vamos a dividir en trastornos del estado de ánimo, trastornos del estado afectivo. Y esto que nos conlleva, como diría Gremlin hace un momento, cuando estamos pasando por las etapas estructuradas de ese duelo, esos niveles, podemos encontrar una persona que en ocasiones va a tener trastornos de irritabilidad o expresiones de ansiedad. Ansiedad sería el reflejo de una inquietud constante,
que no lo deja tranquilo y repetir situaciones que frecuentemente lo van a llevar al mismo círculo vicioso, sin salida. La otra puede tener tristezas, y esas tristezas pueden llegar a un estado tan alto, tan óptimo, que se pueden convertir en melancolía. Exacto. O llanto fácil, ¿verdad? Exacto. O sea, identificar parámetros como tales en ocasiones, como tú dirás, Gremlin, puede haber todos, pero a la vez puede haber uno aislado. Pero aquí el contexto de ese duelo, de cómo está estructurado, como tú lo acabas de decir, va a marcar muchos aspectos, primero de aceptación, de enojo, irritabilidad, de cólera, de ira. ¿Por qué a mí? Claro. Y en ocasiones dices, ¿por qué no a los demás? Pero de ahí, si nos vamos más a fondo, si se complica este duelo y llega totalmente a la depresión, entonces vamos a encontrar una persona que tiene hasta trastornos digamos, del sueño. Duermen más, duermen menos. Exacto. Comen más, comen menos. Entonces, en ocasiones, tampoco le vamos a echar la culpa a la pérdida de una situación, en este caso de una enfermedad o de una pérdida de un ser querido. Vamos a entender que en ocasiones una persona previamente ya puede vivir con una etapa de depresión. Exacto. Por eso me atreví al principio a hablar de que un personaje puede vivir totalmente en conflicto y en grado de aceptación, porque es parte de un proceso cultural de educación que en el momento que se nos presenta una situación ya no sabemos cómo afrontarla. Sí. Y en este caso una enfermedad, un cáncer, lo que le está pasando en este caso, por ejemplo, a nuestra compañera, el compañero que acabamos de perder, cáncer de páncreas. O sea, diario vivimos un duelo. Exacto. Entonces ahorita la intención de esto, Gremlin, es, creo entender por las preguntas que están aquí a flote, es ¿cuál sería la respuesta? Yo sé que no hay una receta, porque uno cuando va al médico, generalmente quiere el paciente que todo se lo escriba por receta. Como le digo, tienes que vivir tu propia experiencia. Exacto. Entonces, Gremlin, ¿cómo les dirías que vivan su propia experiencia, ese camino de aceptación, cómo manejarlo, cómo dirigirlo, hasta dónde deben de llegar, en qué lo deben fundamentar? ¿Qué hay detrás de todo esto para llegar a una respuesta en tu experiencia? Y aquí, perdón, antes preguntan que a qué nos referimos cuando se habla de resiliencia, del término resiliencia, y habíamos mencionado y mencioné brevemente, y hablan ahora mucho en psicología y que la resiliencia es la capacidad de respuesta ante un duelo, ¿no? Ante una situación, es la capacidad de respuesta positiva ante una situación de confrontación, o sea, es la capacidad de salir adelante ante una situación de apremio, ¿no? Así es. Bueno, hay igual una pregunta que dice que ante una situación de duelo, ¿cómo puede actuar la familia y más si no se acepta el duelo? Primero les diría que tal vez están en esta etapa de la que hablábamos, que es la negación, ¿no? Esto no pasa, esto no ha pasado, él no se ha ido o ella no se ha ido, esta enfermedad no me está pasando a mí o no me puede estar pasando a mí. Lo importante es que ya lo identificaste y que tú puedes acompañar a esta persona y hacerle ver que está pasando por una situación en la que tal vez necesite ayuda y que lo importante es que ustedes pueden apoyarlo a escuchar qué es lo que está pasando y si lo consideran también pedir ayuda. O sea, en este caso te refieres a ser más humano. Sí, saber escuchar, saber acompañar, no enojarse, saber entender que la persona está pasando por una situación difícil que le está ocasionando muchos sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte de acompañamiento y sobre todo de sugerirle, ¿no? Veo que estás de esta manera, veo que estás triste, que llevas un tiempo así, a lo mejor necesitas hablar con alguien, necesitas ayuda. Sí. No negarte a una realidad. Exacto. Porque generalmente las personas, es lo que... Sí, esto no pasa, dice. Sí, existen diferentes tipos de adicciones. Sí. ¿Estarás de acuerdo? Y cuando hablamos de adicciones, creo que una de las más fuertes, arraigadas en el ser humano son sus propias emociones. No identificarse a sí mismo con sus propias emociones. Y creo que ahí está
falta de este desenlace. Cuando yo me identifico con mis propias emociones, sé cómo actuar ante una situación. Mientras no quiera aceptar, identificar mis propias emociones, no puedo dar el siguiente paso. ¿Estás Exacto. de acuerdo? Sí, y también por el miedo que genera afrontar el dolor. De repente hablar de dolor, hablar de muerte implica un proceso muy largo y no queremos afrontarlo. Sí. Hay un saludo de Aileen, su hermana. Es mi hermana. Dice, saludos. Que qué chula es su hermana. Gracias. Me escucha hasta Yucatán ella. Saludos sí, a ella y a mis papás. Escuchando, y saludos a toda la familia de Gremlin. Y bueno, vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos. Y saludando a toda la gente que nos escucha ya en la preciosa Mérida, que nos encanta estar por allá. Ay, ya nos está saludando. Un saludo desde Ticula, la tanatóloga Gremlin. Gracias. Saludos. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Regresamos, amigos, y bueno, pues saludos aquí, Marco Antonio Sánchez nos está viendo, saludos a ellos, también a Nelly Canales que nos está viendo, y toda la gente que nos escucha y que nos ve, nos están viendo también en Estados Unidos, nos están viendo en Argentina, en España, y desde que se subió el video de Gremlin, había ya a las 24 horas más de 1000 gentes que habían escuchado y visto su video. Es tan importante. A mí me pasó que hicimos un programa de tanatología y recién había fallecido mi esposa. Bueno, pues tenía unos pocos meses. Inicié el programa, todavía estaba la doctora Maru y vinieron otras personas. Y yo no estaba preparado para ello porque yo no me permití un apoyo tanatológico y no pude continuar el programa. No pude continuar con el programa, me puse a llorar. Y cree uno que por pertenecer al gremio médico está uno acorazado, la incapacidad, la frustración o la falta de respuesta, la falta de la resiliencia, ¿no? De la respuesta. Yo no estaba preparado para la muerte de mi esposa. A pesar de que yo he vivido cantidad de muertes, de que he estado con muchos pacientes que han fallecido, yo no estaba preparado para ello. Yo no estaba preparado para la muerte de mi esposa. Y cuando me tocó hacer el programa con Gremlin, con ellos, cuando empezamos el programa, se me quebró la voz, yo ya no pude continuar. Ya no pude. Empecé a llorar y no pude continuar hablando. Y ellos, bueno, lo entendieron, pero yo he visto muchos profesionales que están en sus duelos y que tienen que, el show tiene que continuar y que siguen. Así es. Yo no pude seguir. Hay que ser ser humano. Yo no lo pude seguir. Sí. Y es muy difícil cuando no, a veces uno acepta la ayuda que se necesita. Y mucha gente me lo sugirió. Vean unas sesiones. La doctora Lorena Nieves estaba dando un curso de tanatología ahí en su clínica, en su centro. Y pues uno a veces no acepta. Es muy difícil. Habíamos comentado ya en otras ocasiones, existe el dolor físico y existe el dolor emocional. Así es. Y un dolor emocional todavía es mucho más fuerte que un dolor físico. Sí. Porque a través del dolor emocional se recicla todo un proceso.
nuestro cuerpo funciona de tal manera que todo lo que nos regula nos contrarregula. O sea, si estamos hablando de situaciones neuromorales que van a estabilizar el funcionamiento de nuestro cuerpo, en este caso las endorfinas, las encefalinas, las sustancias del placer, que nuestro corazón lata, que los intestinos se muevan, que despertemos en un horario adecuado, que llegue el sueño también en un horario adecuado, vamos con un ciclo de vida. Pero a ver, entendámoslo de esta manera, cuando un ser humano, hablando del concepto de la tanatología, no acepta una realidad y se bloquea totalmente a esa realidad, en ese momento el ser humano ya está viviendo un conflicto. Y ese conflicto, ¿a qué le va a traer? A que no identifique a sí mismo su propia realidad. No está siendo él, no está en su ser. Y esto no nos permite de alguna manera dar el siguiente paso, porque tú puedes estar con una ayuda, Roberto, Gremlin, puedes estar con una ayuda, pero esa ayuda, aunque te esté llegando, no te va a funcionar. Así vayas con el mejor experto del mundo, mientras tú te niegues a una realidad, no vas a florecer, no va a existir el cambio, no va a liberar, no va a haber el drenaje, va a haber estancamiento, va a haber bloqueo. Y ese bloqueo te va a traer que tu cuerpo, de alguna manera, en lugar de regularse, se desarmonice. Y precisamente en estos momentos, cuando hablamos de tanatología, que abarca muchos aspectos y que nos llegamos a un mundo de realidad, dices, ¿por qué a mí? Y no fue en otro lugar. El que te den en un momento determinado una noticia de que alguien falleció, o que te acabe de dar la noticia, sabes que tienes cáncer, o simplemente no tiene cáncer, déjeme ver bajo el estudio, y tú ya te estás suicidando antes de tiempo. Exacto. Que ha habido casos que los personajes se suicidan, ¿no? ¿Por qué? Porque no aceptan su propia realidad. Entonces, en este caso, Gremlin, en todo este desarrollo de que estás llevando a cabo, ¿nos puedes comentar todo ese proceso de cambio, cómo lo vamos a afrontar o cómo lo vamos afrontando? Sí, claro. Hace poco tengo la experiencia con una paciente que está enferma por una pérdida también, por un duelo que está viviendo, y que esto le trajo a ella problemas, enfermedades que ya eran notorias físicas, ¿no? Y ella no lo aceptaba y decía, primero no aceptaba la pérdida de su familiar y segundo, no aceptaba que ella estaba enferma y que pasaba algo con ella. Ella tenía depresión, estaba en su etapa de depresión. Y iba ella con un doctor que le da tratamiento médico, tiene los medicamentos, tiene todo como tú decías, pero no funcionaba el tratamiento, o sea, tenía todo para estar bien, pero no funcionaba. Entonces decía, ¿por qué a pesar de todo, de los medicamentos, del tratamiento, no quedó bien? ¿Por qué en lugar de estar bien, como que aumentan todos los síntomas? Y le decía, bueno, lo que pasa es que tu cuerpo está enfermo, tiene dolor, se siente mal y el dolor no lo deja salir, lo estás reprimiendo y lo estás guardando, estás dejando que todo sea en apariencia médico, ¿no? Pero hay algo más dentro de ti que no has dejado que salga y es el dolor. Has llorado, te has dado la oportunidad de llorar a la persona que perdiste, de extrañar y de no hacerte a la fuerte y ponerte como la carátula de decir, yo voy a salir de esto, me tengo que hacer la fuerte, porque a veces así decimos, ¿no? Para que mi hijo, para que mi hija no sufran. Y me decía, no, porque si lloro me va a doler más. Y le digo, no, es que es como un desahogo, ¿no? Si tú te das la oportunidad de sentir, si tú te das la oportunidad de vivir tu dolor, entonces tú vas a desahogar, es como abrir la llave y dejar salir todo lo que está allá adentro, y que el cuerpo de alguna manera, como tú no lo aceptas, pues prácticamente lo actúa, ¿no? Si tú no dejas salir toda esa emoción, todo ese sentimiento que tienes ahí de dolor, entonces tu cuerpo te va a empezar a decir, oye, me duele la cabeza, oye, no podemos dormir, tenemos insomnio, oye, me duele la panza, pasa esto, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que pasa algo contigo y te das esa oportunidad de vivir ese dolor, que ese es el duelo, ese es el proceso de duelo, entonces pasan cosas contigo que inclusive lo médico puede funcionar, ¿no? Si no de otra manera, pues los doctores están corriendo contigo, dándote medicamentos y subiendo dosis de medicamentos, pero no funcionan. Tu cuerpo también lo tienes que poner disponible para que pueda funcionar lo médico.
Fíjense, hay un concepto, me atrevo a hablar un concepto de la medicina china. En la medicina china hablamos mucho del Shen. Shen es algo muy profundo, es hablar del espíritu de manera muy profunda. Para los ancestros, el Shen está en el corazón. El corazón está representado la concentración, la memoria, parte del pensamiento, el razonamiento, la conciencia, el ser, el verdadero sentir, el amor a uno mismo. Y el corazón va a atesorar la mente. En este caso sería la prolongación del mar de la médula, el sistema nervioso, que sería el cerebro. Entonces, encontrar tu verdadero ser y tu verdadero sentir tiene que fluir de tu interior, de adentro hacia afuera. Y como diríamos en los conceptos de la medicina oriental y la medicina ancestral, tenemos que saber conceptualizar todo aquello que nos estamos viviendo en nuestros tiempos, o lo que tengas ahí guardado, cáptalo, transmútalo. ¿Qué significa? Desciéndelo, bájalo y regrésalo puro y elévalo para que estés en paz contigo mismo. Entonces aquí el concepto Gremlin es, volvemos a lo mismo, estar contigo mismo. Exacto. Encontrar tu verdadero ser, porque somos alma, mente, cuerpo y espíritu. Así es. No somos una parte inerte, todo está constantemente en movimiento y influido. Entonces, todas aquellas personas que no aceptan su verdad, su realidad, su momento que están viviendo, precisamente caen en estos procesos llamados en la tanatología, donde lo identifican con muerte y con algo, una pérdida total. No, en la vida siempre estamos perdiendo todo. Así como el ser humano tiene cambios, una célula pasa por ciertos procesos. Exacto. Las plantas, las flores, las mariposas, el día se convierte en noche. Todo debe de un proceso y debe ser cíclico. El sol sale, se esconde, viene la luna. El descanso, la reproducción. Entonces, ¿por qué no entender que el ser humano tiene un proceso de tiempo? Exacto. Y también poder entender la vida misma, es entender la muerte. Una muerte que a lo mejor te puede llevar a entender tu vida y entender que a pesar del sufrimiento se puede disfrutar de la vida. Yo sé que si estás pasando por una situación difícil, tal vez este concepto pueda ser no concebible, o sea, ¿cómo voy a pensar que voy a disfrutar mi enfermedad, no? Pero sí se puede aprender de ella, se puede entender la enfermedad y se puede aprender a seguir, a continuar con el camino por muy doloroso que sea. ¿Y cómo puedes hacer? Bueno, si tú tienes una persona que tiene una enfermedad terminal o que le dieron la noticia, está en cama y desafortunadamente los diagnósticos no son muy alentadores, es la oportunidad de que tú puedas acercarte y platicar sin miedo, sin limitaciones, y que encuentres el espacio y el tiempo adecuado para platicar con tu enfermo, para entender lo que le está pasando y lo que quiere también. Y sin decirle, por ejemplo, no hables de la muerte, no, ahorita no, ¿no? Sino que invitarlo a que hable del miedo también que siente, del miedo a morir, del miedo a su enfermedad, del miedo a que tenga tantas inyecciones, a que no se cure, a que tenga medicamentos muy prolongados. Y permite que se exprese tal y como él lo quiera hacer. Y si quieren llorar, lloren juntos, háganlo, porque no está mal, está bien expresar y sentir, porque al igual que tú tal vez tienes miedo, a lo mejor el enfermo también tiene miedo, ¿no? Y muchas veces el enfermo se calla cosas para ya no generar más conflicto con su familia o para decir, es que ya no quiero dar más cargas, ¿no? Y entonces hablar, darle la oportunidad de este desahogo a ti y a él les puede servir para poder entenderse. Hay inclusive personas que pueden planear su funeral y decir, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero que pase esto. Y así, pues para el doliente, para el que se queda, es una forma, un consuelo que le sirve para entender que él va a estar bien a pesar de que no esté físicamente. Hablar de temas que consideran pendientes, por ejemplo, la cuestión económica, los documentos, que si la casa, que si no quiero que me entuben, que si quiero que me inyecten, que si no me reanimen, todo eso, ¿no?
fijar metas a corto y mediano plazo para poder afrontar la realidad y decir, de aquí a una semana yo voy a estar viniéndote a visitar y ¿qué te parece si salimos tantito, si puedes caminar, vamos a tomar un café o vamos a hacer algo, ¿no? Sacarlo de ese ambiente también de enfermedad. Escuchar atentamente sus prioridades y preocupaciones, pero no solo del enfermo, sino también de sus familiares. Hay algo que se llama cuidador primario. El cuidador primario es quien se queda con el enfermo y pasa la mayor parte del tiempo cuidándolo, estando allí, estando pendiente en casa o en el hospital. Pero este cuidador primario, muchos creemos, es el más fuerte, por eso está allí, ¿no? Y sin embargo es quien más se cansa y también a él hay que prestarle atención, hay que darle atención médica, hay que darle atención psicológica, escucharlo, darle este espacio, porque muchas veces se queda con toda esa carga, con toda la enfermedad y hay cansancio y estrés y a veces el cuidador primario dice, no, ya no quiero vivir esto, nadie me está ayudando, ya no quiero, ahora yo me voy a enfermar. Escuchaba una persona que me decía hace poco, me voy a morir antes que mi enfermo porque me estoy cansando. Entonces, el cuidador primario también necesita atención y también necesita ese desahogo. Vivir un proceso de enfermedad no es fácil, muchas veces no lo logramos entender y entre familiares, en lugar de crear un ambiente de unión para entender lo que está pasando, nos peleamos todos, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a ver cuestiones más materiales que el propio enfermo y todos los demás. Nosotros, uh-huh. En experiencia lo vivimos con los pacientes. Desafortunadamente a veces llegan a tu a tu enfermo, pero no es porque realmente estén con el enfermo, uh-huh. Están con todo lo que hay detrás, los apegos a las herencias. Tú te lo quedas, yo me lo quedo, me corresponde a mí, te corresponde a ti. A veces en ocasiones llegan a la consulta, prácticamente, pero llegan en boom toda la familia. Uh-huh. Perdón, yo le diría que puedo utilizar un término muy desagradable, pero creo que en este momento vale decirlo, en manada. Uh-huh. Y en ocasiones nada más van a agregarse, pero para ver qué sucedió, como a ver qué incidente o qué accidente se reflejó. Y desafortunadamente con el tiempo te vas dando cuenta que ya no quieren ser responsables de su enfermo. Lo van abandonando y dejan a una persona uh-huh. que lo atienda y esa persona está desválida, está desprotegida. Totalmente lo dejan en la soledad. Entonces yo siento esto, Gremlin, que hay que aprender como sociedad y no se diga también el médico. Invito a todos, al mismo ser humano, que sea ser humano, recordar aquellas épocas, lo que es la ética, el conocimiento del hombre, uh-huh. Las verdaderas virtudes, el mismo civismo, porque si esto no lo proyectamos y no lo convertimos en el concepto que se manejaba hace un momento, la verdadera resiliencia, o sea, tener una experiencia del pasado y brincar para que eso tú lo utilices para lo que sigue en tu futuro. Uh-huh. Recuerden que vivimos en un día el pasado, el presente y el futuro. Y no podemos detenernos, no podemos negar una realidad. Simplemente cuando se nos da un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de hipertensión, un infarto, el paciente se niega. Uh-huh. O simplemente tan sencillo, no comas de esta manera. Ya te estás negando a una realidad para tu calidad de vida. No digamos hablar de la tanatología. Tienen que aprender a aceptar sus realidades. Nos están preguntando que dónde pueden encontrar a Gremlin si da consultas privadas, creo que sí. Uh-huh. ¿Dónde te pueden encontrar, Gremlin? Bueno, me pueden contactar a través en redes sociales, en Facebook. Tengo la página que se llama Atención Psicológica. En el Twitter estoy como Yadigrem y me pueden también contactar a través del teléfono 55 44 84 23 04 para las citas que deseen acordar conmigo. A ver, otra vez despacito para uh-huh. que lo puedan. Sí. El Facebook es Atención Psicológica, el Twitter es Yadigrem y el teléfono es 55 44 84 23 04. Ok, también hay saludos de Alvarito Hernández y Juan Cruz Moreno, que saluda a la familia Cruz Sacum. Juan Cruz Moreno es mi papá. Ajá. Saludos, papá. Saludos al papá de
Gremlin, que está escuchando en Mérida. Sí, en Ticul, ahí En me está Ticul. escuchando. Que hablando de estas cuestiones de pérdidas, pues él acaba de Al tener abuelo, una ¿verdad? pérdida, sí, acaba de fallecer mi abuelo. Y sí, también por una enfermedad prolongada, pero como decía el doctor Roberto, el show tiene que continuar, y les puedo decir por experiencia propia y por experiencia laboral que he tenido pacientes que llegan muy muy mal pensando que eso no va a tener solución, que ya la persona que querían se fue y que ellos van a estar muy mal de por vida, enfermos, pero la verdad es que me ha tocado ver cómo ellos pueden salir adelante a pesar del dolor que están sufriendo, cómo podemos despedir también a un enfermo que a lo mejor no puede hablar, y cómo hacerle entender a la familia que él se tiene que ir y soltar, y ayudar a la familia a soltar. Y a esta parte se llama el bien morir, que el término Con dignidad, es ¿verdad? con dignidad, así es contradictorio, pero es morir con dignidad. Y también entran ahí los cuidados paliativos, que tienen que ver, ahora en la mayoría de las clínicas existe una clínica de cuidados paliativos que se encarga de disminuir el dolor físico de los enfermos, y que ahí también se pueden acercar si en algún momento sienten que esta situación que están viviendo es complicada y que no pueden o no tienen las herramientas para ayudar a sus familiares. Y es que hay veces que es tal nuestro egoísmo personal que vemos que está sufriendo nuestros seres amados, que no los queremos dejar ir. Que queremos que, aunque estén sufriendo, tenerlos aquí con nosotros. Exacto. Y no queremos dejar que se vayan de esta vida terrenal, aunque estén sufriendo muchísimo, los queremos tener sufriendo con nosotros. Exacto. Los apegos de los que hablaba. Dependencia y codependencia. Y Gremlin, ¿tú qué opinarías? Sería el cuestionamiento ¿es importante en vida, tú que tienes la experiencia, dar un mensaje de que el ser humano en vida debe de aceptar cerrar ciclos? Porque el ser humano en la vida no cierra ciclos, y no esperar que en etapas terminales o en momentos tan difíciles nos sucede este tipo de situaciones que nos retrase, que nos detenga, que no nos deje ir. ¿Cómo puede cerrar ciclos ese ser humano cuando tiene a su ser querido, lo tiene enfrente? ¿Cómo debe de cerrar ese ciclo con él para dejarlo ir antes de que lleguen las complicaciones mayores? ¿Cómo debe ver ese proceso de aceptación? ¿Cómo lo debe de cerrar ese ciclo? Yo creo que justamente hablando, siendo claros y dejando expresarse tanto el enfermo como el familiar, y ser claro en todo y decirse todo, aunque duela, aunque cueste trabajo asimilarlo, y no dudar en expresar estos sentimientos de, oye, tengo miedo, cuando tú te vayas, no sé qué voy a hacer, va a pasar esto conmigo. No dudes en expresar tus sentimientos, en acercarte, en hablar, en decir lo que quieres decirle a tu familiar, porque luego quedan estos pendientes, ¿no?, de los que hablamos. No solo pendientes no solo pendientes administrativos o económicos, sino también pendientes emocionales. El decirte te quiero mucho, el darte un abrazo cuando puedo sentir tu calor, el decirte te quiero y que tú me puedas responder, el decir tengo miedo al igual que tú, o el preguntarle qué sientes tú, te da miedo morir, escucharlo. Y aprovechar el momento en que lo tienes y te puede responder, porque una de las cosas que más duelen cuando alguien ya no está es que ya no lo ves físicamente, pero también ya no te puede responder. Entonces yo te invito a que te acerques, a que platiques y no tengas miedo de hablar del tema, y lo escuches y se escuchen ambos, y si quieren regalarse un abrazo, pues háganlo, porque es el momento en el que se tienen. Pues qué interesante haberte tenido, Gremlin. Saludos a mi tocayo Roberto Albornoz, su esposo, que aprecio mucho, los aprecio mucho. Gracias. Toda su familia, su hija muy linda. Hemos creado una amistad muy bonita, y además
déjenme decirles que la comunicación, el matrimonio espiritual es una situación que nos hermana y nos hace sentir cosas muy profundas. Y dicen que aquí Lulú González nos pregunta que los niños de hoy en día sufren más la pérdida de sus familiares por la separación de los padres o familiares compuestas de padres de ambos sexos. ¿Qué repercusión tendrían en el futuro los niños, ya que muchos padres toman como natural el estar en condiciones, creo que desde el punto de vista emocional, crearán personas enfermas? Me está saludando mi tocayo aquí, Roberto Albornoz, ya lo saludamos aquí. Y creo que tiene esto de la separación de los padres y eso sí nos causan problemas que también necesitan apoyos, ¿no? Exacto, también para eso se pueden acercar a un tanatólogo para ayudar a aceptar la situación que están viviendo en su familia y entender lo que está pasando con sus papás, y sobre todo, cuando hay una situación de divorcio, hay muchas culpas y muchas cargas, y sobre todo los niños siempre sienten culpa, entonces es importante trabajarlo. Gremlin. Muchas gracias. Creo que debes de venir más seguido. Yo con mucho gusto. Ustedes ya tenías yo aquí casi estoy con mucho un año gusto. que viniste, ¿no? Sí. O más. Ya más, creo que tengo más. Pero no, tienes que venir cuando menos si el tiempo y seguimos en el programa, más seguido. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando menos unos cada 3 meses. Y tiene un anuncio parroquial antes de irnos el doctor Fernando Castillo. Recuerden, tuvimos un programa de musicoterapia, se trabajó precisamente un tema a desarrollar sobre la música, pero aquí tenemos unos boletos que todavía aquí están presentes. Les hacemos la invitación a que para la presentación del EP de Hanae, es el 25 de octubre a las 9 de la noche, es en la comunidad japonesa. Está en las calles de Fukuyama, 144, Las Águilas, está aquí en la Ciudad de México. Por ahí hacia Barranca del Muerto, un poquito arribita, no tan atrás. La verdad, todavía les invitamos. Aquí, si ustedes que gustan hablar, tenemos boletos. ¿Cuántos? ¿20? Pues aquí Cinco dobles. 5 boletos dobles todavía tenemos para ustedes. Si nos llaman, aquí los tenemos. O por redes. ¿Sí? O por la red también, sociales. o por redes sociales. Están presentes. Ok. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer. El próximo martes es Día del Médico. El miércoles tenemos a la doctora otorrino, a la doctora Lucy, médico militar del hospital ABC. Y bueno, pues nada más que agradecerle a Gremlin que haya estado con nosotros y invitarla a que esté seguido con nosotros. Muchas gracias. Si seguimos, parece que va a haber algunas reestructuras aquí en la estación, pero si seguimos aquí, esperamos seguir. Pues muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. A toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Que tengan un excelente día, a Sai, a Jesús. Muchas gracias por todo y por estar siempre apoyándonos. Y que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Y yo mañana aquí a la Asociación Médica de Polanco voy a tener una exposición de hipertensión sistólica aislada por la noche. Pues bueno, los médicos que quieran ir, ahí estaremos a las 8 de la noche aquí en la Asociación Médica Urológica. Ahí voy a estar dando esa ponencia por la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.